Un gusto siempre platicar con Eduardo Vizcayart. Vizca, bienvenido a esta edición de Sports Center. Entraremos en detalle de cuestiones que uno pensaría van a quedar para la posteridad. Pero antes, ¿algo que quieras decir particularmente del juego de hoy entre Real Madrid y Real Sociedad? ¿Cómo te va, Toño? La verdad que el partido era quizá una excusa para las cosas que tenía que hacer el Real Madrid. Una de ellas, sellar la bota de oro de Europa. Vamos a ver qué responde Mohamed Salah con respecto a esto. Tendría que hacer el egipcio 3 goles en la jornada de mañana última de la Premier League para al menos empatarlo a Mbappé. Si no, Mbappé igualará o se unirá a la lista que ya componen Hugo Sánchez y Cristiano Ronaldo como futbolistas de Real Madrid, como jugadores de Real Madrid, ganadores de la bota de oro de Europa. Y luego ese momento en el minuto 85 cuando el partido se detiene para despedir a Luka Modric. Una cosa realmente en un encuentro oficial que yo nunca había visto, que el partido se detenga y que se le dieran 3 minutos, 4 minutos a la despedida de este fenomenal jugador croata, un futbolista extraordinario, pero un deportista también maravilloso. Si alguien por alguna razón no conociera la carrera de Luka Modric, no supiera quién es Luka Modric y se encuentra con Eduardo Vizcayart tomándose un café y le dice: Vizca, platícame por favor, ¿quién fue Luka Modric para el Real Madrid? ¿Qué le dirías a esa persona? Que fue la clase ejemplificada, un futbolista que supo entender su misión dentro del campo de juego, que supo perfeccionar su juego, que al cabo de sus 13 campañas en Real Madrid nunca superó los 6 goles, pero siempre fue un futbolista de equipo, un jugador fundamental que supo conformar junto con Casemiro y con Toni Kroos un centro del campo que le hizo pensar la gente del fútbol que aquel mediocampo que tenía el Barcelona con Xavi, Busquets e Iniesta, base de la selección española, era posible mejorarse y era posible mejorarlo. Luka, que después llevaría a la selección de Croacia a una final de Copa del Mundo, junto con una maravillosa generación de futbolistas, un jugador que puso su honor en el campo de juego, pero que nunca antepuso su ego a lo que fue eso, su honor, porque hay que saber diferenciar eso entre ego y honor, y me parece que Modric siempre fue, con muchísimo honor, con muchísimas cualidades, aparte de las técnicas, un futbolista de equipo. Algo me dice que esa persona que te encontró en el café, Vizca, si no sabía quién era Luka Modric, seguramente tampoco sabía quién era Carleto Ancelotti, porque la historia de uno está directamente relacionado con el otro. Entonces, aprovechando que apenas llevan media taza de café, te dice: Vizca, y de una vez platícame, ¿quién fue Carlo Ancelotti para el Madrid? Creo que hay que pedir otra taza de café para hablar de Carlo Ancelotti, porque hay mucho que decir. Un hombre que ejemplifica eso de caerse y levantarse, que le costara, por ejemplo, con el Milan ganar un torneo de liga, que ganara primero una Champions con el cuadro rossonero, con el cual él había sido una gloria como futbolista. Un jugador que supo también, como Modric, entender su rol en el campo, y después como entrenador logró, a medida que su carrera iba avanzando, adquirir herramientas para saber manejar mejor a los futbolistas. Logró lo que parecía ser la cumbre de lo máximo con aquel cuadro del Milan, bicampeón de la Champions League, y incluso después en el segundo título, tras levantarse ante ese golpe de haber vivido algo histórico, una final que vas ganando 3-0 en el descanso, que te la empatan y la terminás perdiendo por penales. 2 años después de aquello, Ancelotti se cobra la revancha ante el mismo club, el Liverpool, y luego, fíjate, hablando de caídas, el Madrid lo convoca, tiene un desencuentro con Ancelotti después de haber ganado esa poco probable Champions League en 2014, viniendo con ese empate de Sergio Ramos en Lisboa y luego ganándola en la prórroga. Pero al año siguiente hay un cortocircuito. Carleto, que te vaya muy bien, pero lo vuelven a llamar o se vuelven a cruzar en su camino, y Ancelotti vuelve a ganar con Real Madrid. Una historia maravillosa. Después, en su regreso, son 2 Champions. Yo creo que el Madrid ha sido un poco duro, pero es un equipo que no espera a nadie, es un club que no espera a nadie. Me parece que esa dureza con Ancelotti puede llegar a lamentarse, pero llega un hombre que trabajó con Ancelotti y que seguramente dentro de poco tiempo, de pocos partidos nomás, va a renovar las ilusiones
del club que más sabe de ganar en el mundo del fútbol. Pasa tantas veces con las pláticas de taza de café, Vizca, se terminan porque tenemos que ir a hacer otras actividades, si no aquí nos podríamos quedar otro rato, tenemos que seguir trabajando. Vizca, un gusto como siempre, fuerte abrazo, muchas gracias por pasar por SportsCenter.